Hola amigos, el día de hoy les quiero compartir cómo son mis días en Japón. Ya son mis últimos días, de hecho, he estado viviendo aquí por mes y medio. Por viviendo yo me refiero a si son nuevos en el canal, si pues no han visto mis anteriores videos. Yo llevo viajando tiempo completo ya un tiempo, entonces yo tengo que estar encontrando lugares pues para vivir temporalmente, que ya sea un mes o más, o a veces hasta 2 semanas, depende. Y pues hoy les quiero mostrar cómo han sido mis días viviendo en Japón. Ahorita me estuve quedando en la ciudad de Kamakura, que está como a 1 hora de Tokio. La verdad es perfecto si quieren darse como una escapadita, ¿saben? Es una ciudad súper bonita, hay muchos templos. Ya les he estado subiendo videos sobre eso. Y pues sí, encontré un voluntariado aquí que es por 2 semanas, que es justamente donde estoy ahorita. Este es mi cuarto. Hay un desastre, o sea, el cuarto ya había un cochinero más mi cochinero, pero está cómodo porque estoy yo sola y la verdad tenía ganas de estar yo sola. Este lugar es un restaurante, o sea, en la parte de abajo hay un restaurante y pues este es mi cuartito. Entonces ahorita voy a bajar a desayunar porque aquí me incluyen 2 comidas, el desayuno y la cena. La verdad, cocinan delicioso y eso me encanta. O sea, normalmente a mí me ha tocado que en trabajos o así, pues tú notas de que, pues esta es la comida de empleado. Miren, yo siempre agradezco lo que me dan, pero pues sí se nota como que, pues lo que nos dan, pero aquí sí me han dado comida súper rica, o sea, no escatiman en nada. Que me han dado pescado, me hacen mis huevitos en la mañana, pan, pollo. O sea, la verdad, he estado comiendo súper rico estos días. Oigan, les dije, yo siempre desayuno súper rico aquí, entonces pues ya agarré energías. Voy a salir a visitar un lugar. Creo que es el último punto turístico que tengo por visitar y ya los demás días son como más relajados. Estoy alistando una mochila con cosas como para al ratito encontrar un café y ponerme a trabajar, que la verdad he estado muy distraída y aquí en el cuarto tengo un espacio para trabajar, pero me distraigo muy fácil y cuando estoy como en un cafecito como que me concentro más, no sé por qué, pero eso voy a hacer. Y pues nada, alisto esto y me voy. Oigan, la verdad es que casi todos mis días son así tranquilos. Hoy tengo día libre, entonces no me toca turno en el voluntariado, pero lo que tengo que hacer es muy sencillo, la verdad. Tengo que cubrir la recepción nocturna de un hostal. O sea, los dueños tienen 2 restaurantes y 3 hostales, entonces a nosotros los voluntarios nos toca cubrir los turnos de noche de los hostales. Y desde que llegué, la verdad, casi no me ha tocado hacer nada porque ahorita fue una temporada de mucha lluvia y había un taifún, ¿cómo se dice en español? No sé, como un huracán cerca, o como que varios trenes y cosas canceladas. Entonces los días que yo trabajé pues no me tocó hacer ningún check-in de noche ni nada, entonces literal solo estuve como ahí sentada, adelanté algunos trabajos, vi películas, pero el turno prácticamente es que es como raro, como que cubrimos de 8 a 11 de la noche, luego podemos dormir ahí, o sea, tenemos una cama para nosotros y luego abrimos otra vez a las 8 y cerramos a las 11, terminamos el turno a las 11 de la mañana, entonces como que es turno nocturno pero dormimos ahí, solamente cubrimos como esas 3 horas, pero está bien, está a gusto, la verdad, yo duermo súper bien ahí. Entonces como que todos los días tengo la misma rutina, o sea, mis días empiezan a partir de las 11 porque aunque no esté trabajando, el desayuno siempre me lo dan a las 11, así que todos mis días han sido así, o sea, como que el trabajo, desayunar, de ahí en las tardes pues me voy a visitar algunos templos porque aquí hay templos súper bonitos, es lo que voy a hacer ahorita, voy a visitar el último que me falta, o si no pues me voy como que solo a caminar, también aquí la playa está cerca, no me he metido, la verdad no se me antoja, pero pues sí he caminado por ahí. O me voy a algún café a leer, no sé, como que han estado unos días bastante tranquilos, pero la verdad siento que los necesitaba, o sea, fueron unos días también muy ajetreados de turistear por Japón, entonces como que cerrar así está súper bien porque todavía me quedan días más ajetreados después de esto. La entrada al templo es de aproximadamente 400 yenes. Justo en la entrada puedes tomar estas guías que también vienen en inglés. Jamás pensé que en Kamakura iba a encontrar algunos de los templos más bonitos que vi en Japón. Así que ven, te invito a acompañarme a esta visita lenta y tranquila, pero que sin duda me sorprendió muchísimo. El templo de Hasadera es principalmente conocido por albergar la estatua gigante de Kannon, la diosa de la misericordia. Esta está tallada en madera y mide más de 9 metros de altura. Dentro de la sala no dejan grabar, pero te lo menciono para que no te lo pierdas.
El complejo es muy grande y súper bonito, vas a caminar entre jardines zen, miradores con vista al mar y vas a ver mucho de estas estatuillas de Jizo, el protector de los niños. Algunas fueron donadas por padres que perdieron a sus hijos o las donan para proteger el alma. De verdad es que cada rincón de este lugar parece pensado invitarte al silencio y a la contemplación porque es muy bonito admirar estos paisajes. Puedes dejar un deseo comprando estas tablitas de madera y colgándolas en el templo para que sean bendecidos. Siento que viajar sola me ha enseñado a apreciar la belleza de los lugares simples. Y Hasadera es justo eso, un lugar simple pero hermoso. Y todavía más sorprendida cuando descubrí que había una cueva en el templo. Esta está dedicada a la diosa Beisanten, la diosa de las artes. Me encanta venir a estos templos porque son lugares tan tranquilos y con tanta paz que te la contagian. Y además este tiene vistas al mar, a la playa y está grande, está súper lindo. Los templos que he visitado aquí en Kamakura me han gustado mucho, la verdad. Este templo, según leí en mi guía, en mi librito, es de los más antiguos de aquí de Kamakura. No sé si sabían, pero en Japón pueden ir coleccionando sellos, ya sea en las estaciones o en lugares turísticos, y este no es la excepción. Yo siempre llevaba una libretita conmigo y ahí iba coleccionando mis sellos. Pues ya fui al templo y ahorita lo que estoy buscando es como un cafecito para sentarme a trabajar y así. La otra vez vi que había uno aquí cerca de la playa y lo estoy buscando. Oigan, pues cuando digo que voy a trabajar es porque tengo que editar videos y hacer ahí unas cositas. Yo hago itinerarios personalizados, entonces una clienta me contrató para hacerle un itinerario para Japón. Y pues si me siguen en Instagram sabrán que estoy iniciando este proyecto de hacer viajes en grupo. Y justamente en una semana, bueno, seguramente cuando suba este video ya habrá pasado el viaje, pero hoy que estoy grabando falta una semana para mi primer viaje en grupo y pues estoy como muy nerviosa y estoy como haciendo los últimos detalles y bueno, sé que todo va a salir bien, pero aún así me siento un poquito presionada. Oiga, la verdad es que estos onigiris sacan mucho de apuro, Lo compré de atún. Es que no sé dónde está el café, según yo estaba por aquí, pero siempre me pierdo, así que hay un 90% de probabilidad que lo haya visto en otro lado y no aquí en la playa. No lo encontré, pero está cerrado, porque voy a tener que buscar otro. Igual hay varios que vi por el camino, así que voy a ir a alguno de esos. Y como les dije, estuve caminando y encontré este cafecito, me gustó, aparte tenía aire acondicionado porque estaba haciendo calor y me senté ahí un rato a trabajar y adelantar algunas cosas. Oigan, pues ya listo, pude adelantar varias cositas y ahorita ya voy de regreso a la casa porque la cena la sirven a las 6 y ahorita son las 5:30. Entonces, pues nada, o sea, así son la mayoría de mis días, la verdad. Ahorita aquí pues estoy en esta ciudad, pero aunque esté en otras partes casi siempre es así. Como que salir a caminar, buscar un café o buscar dónde comer, hacer trabajos en el iPad, editar cosas y así. Durante el día también trato de pues leer, a veces hacer yoga, como cositas así, ¿saben? Como para darme también esos espacios para mí. O sea, aunque uno diga vivo viajando a tiempo completo, pues no significa que estemos en unas vacaciones eternas. O sea, también tenemos que darnos tiempos pues para nosotros, tener una rutina donde llegamos, establecernos aunque sea por unos días. Porque también los días de turismo pues es mucho gasto de energía también. Entonces pues también momentitos para descansar y así. Y pues nada, gracias por acompañarme en este día, ya les estaré subiendo más cositas, así que no olviden seguirme en mis redes sociales que ahí subo pues más de mi día a día y suscribirse, que eso me ayudaría muchísimo, así que hasta la próxima.